Buenas tardes a todos. Es un gusto que estén en esta presentación del seminario de investigación educativa perdón, en el seminario de docencia e investigación educativa del IEMS para presentar el día de hoy una charla muy interesante que creo que nos eh, atañe a los docentes de todas las academias del IEMS y se denomina autoeficacia docente en el IEMS. La va a presentar el docente tutor investigador César Augusto Vázquez Peredo. Él es licenciado en física por la Universidad de las Américas, Campus Puebla, y maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2010 es docente tutor investigador de física en el IEMS y actualmente labora en el plantel Iztapalapa 5 José María Pérez Gay. Les comentaba que yo sé que César es una persona que ha trabajado mucho, ha impulsado mucho la macroacademia de física y bueno, si bien dice él que no le gusta mucho presumir, yo, pues por ejemplo, tengo entendido que está ahorita terminando los estudios de doctorado, pero bueno, eso ya nos los platicará él si gusta en algún momento de la charla. Pues si está listo, César, pues en el momento que desees puedes comenzar. Muchas gracias. Eh, Más bien estoy iniciando el doctorado, apenas en ese proceso de terminar la maestría e iniciar el doctorado en la Universidad Rosario Castellanos, y justo este trabajo pues sale de ahí, ¿no? Eh, el, pues el proyecto de maestría. Eh, ¿Qué es esto de la autoeficacia? Me parece que es un concepto muy importante y relevante en nuestro contexto, porque a grandes rasgos la podemos definir como esa percepción que tiene una persona de ser capaz de llevar a cabo una tarea, ¿no? El concepto fue propuesto por el psicólogo Albert Bandura, por ahí bueno, en la década de los 80s, y forma parte de esta teoría de la cognición social, ¿no? Entendida como esta teoría que habla del aprendizaje social de los individuos, ¿no? Vivimos en sociedad y aprendemos dentro de esa sociedad. Y entonces, este aprendizaje, además de ubicarse dentro de las aulas, en las escuelas, pues también ocurre todos los días a través de la observación, a través de la imitación y a través de individuos que observan y procesan lo que hacen sus pares, ¿no? En este sentido, la autoeficacia, les decía, se define como esta creencia de ser capaz de hacer algo, ¿no? Y esa creencia en la propia capacidad de la persona, pues por supuesto que va a tener un impacto en la acción que realiza la persona, ¿no? Cuando hablamos del terreno educativo, bueno, pues va a ser importante entender justamente a qué se refiere este concepto, pero ya aplicado al docente, ¿no? El concepto de autoeficacia docente. Ay, perdón. Entonces, ¿qué sería la autoeficacia docente? Pues justamente la confianza que tenemos como educadores para impartir o para desarrollar nuestra práctica y tener un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes. Como habíamos dicho, bueno, pues las personas aprenden múltiples cosas, ¿no? Pero en el contexto escolar se busca que los estudiantes pues adquieran aprendizajes específicos de una disciplina, que desarrollen habilidades no solamente en el contexto de esa disciplina, sino habilidades que puedan ir más allá de la disciplina, como el razonamiento crítico, como la creatividad, ¿no? Y de igual manera, pues que vayan desarrollando ciertas actitudes y ciertos hábitos con respecto a el estudio, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de autoeficacia docente se refiere a
esa idea, esa autopercepción que tenemos nosotros de llevar a cabo esa tarea. Esto, como decía anteriormente, pues va a implicar o va a afectar directamente nuestra práctica docente, ¿no? Tiene que ver con la forma en la que yo llevo a cabo la práctica docente, la forma en la que yo utilizo diferentes estrategias, diferentes técnicas, la forma en la que yo planteo mi propia práctica docente y las actividades que ejecuto cuando estoy trabajando con estudiantes, ¿no? Y de igual manera va también a tener un impacto importante en la relación que yo tengo con estos estudiantes, ¿no? Va a reflejarse en el vínculo que yo puedo llegar a generar con ellos y con ellas y también va a impactar en el ambiente que se pueda generar dentro del aula. En este sentido, bueno, pues, ¿por qué va a ser relevante el hablar de este concepto? Pues bueno, porque no, ahora sí que no lo digo yo, sino que está demostrado que hay una relación directa entre la percepción de autoeficacia docente con el desempeño académico de los estudiantes, ¿no? Un docente con altos niveles de autoeficacia va a buscar la manera de llegar de diferentes formas a sus estudiantes, va a buscar recursos para poder atender a las diferentes necesidades de los estudiantes, va a estar mejor preparado para afrontar los desafíos que se le plantean una vez que está trabajando ya con un grupo, ¿no? Y bueno, esto decía, está documentado, impacta de manera positiva en el rendimiento académico de sus estudiantes. De ahí la importancia de pues revisar este tema, ¿no? Como docentes tenemos una experiencia acumulada, siempre lo he dicho, ¿no? Más allá de la formación y de la preparación que podamos tener, la experiencia es uno de los elementos que va pues llevando nuestra práctica docente de diferentes maneras, ¿no? Desde luego es importante tener esta capacidad de autoevaluarse, ¿no? De identificar qué, qué prácticas que yo realizo dentro del aula favorecen el aprendizaje de mis estudiantes, qué prácticas no lo favorecen y en ese sentido, pues también buscar la manera de enfrentar las problemáticas que vayan surgiendo, ¿no? Nosotros como docentes constantemente estamos trabajando con estudiantes, en particular, por ejemplo, en física, solamente trabajamos en primer ciclo, con estudiantes de primer ciclo, estudiantes de nuevo ingreso, por ahí de repente nos tocará alguna asignatura optativa, pero generalmente trabajamos con esta población que va llegando al instituto y que tiene la necesidad entonces de pues, identificar qué está haciendo dentro del instituto, cómo vamos a introducir a los estudiantes al modelo educativo del IEMS y ese conocimiento que adquirimos a través de la experiencia, pues difícilmente lo vamos a poder obtener de otro lado, ¿no? Entonces, el aprender de esa experiencia, pues entonces nos tendría que generar la confianza de trabajar de una mejor forma con los estudiantes que vamos a tener más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que la experiencia docente es una fuente de autoeficacia, ¿no? De igual manera, pues también hay que considerar que pues, somos docentes, pero de entrada somos personas y como personas tenemos necesidades que deben de ser satisfechas antes de que podamos desempeñar alguna actividad particular, ¿no? En ese sentido también, pues es importante considerar elementos como el bienestar físico, el bienestar emocional de los docentes. Un docente que no se siente bien, pues definitivamente no va a poder ejecutar
su tarea de buena manera, ¿no? De igual manera, es importante considerar los efectos del estrés, ¿no? Ya en otras charlas del propio seminario se ha hablado, por ejemplo, de este concepto del burnout, ¿no? Cuando ya estamos frustrados, cansados, fatigados y decimos ya no más, ¿no? O sea, ya no quiero más. Entonces, es importante también considerar estos elementos y también considerar que un estado emocional positivo, pues también va a llevarnos, a motivarnos a tener una mejor práctica docente, ¿no? Ahora bien, les decía, la autoeficacia es justamente esa percepción, esa creencia que tenemos de que podemos hacer las cosas de una manera adecuada, de que podemos promover los aprendizajes necesarios en nuestros estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, pues esta autopercepción juega un papel muy importante en esa motivación que tenemos, ¿no? En ese compromiso profesional que tenemos como docentes y de igual manera en esta curiosidad, en esta necesidad que vamos a tener para innovar, para buscar nuevas estrategias, para buscar nuevas técnicas, para buscar nuevas formas de interactuar con los estudiantes y de que estos interactúen de una manera diferente con los conocimientos de nuestra disciplina, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a sentirnos entonces, o vamos a sentir esa necesidad de lograr una mejora continua de los procesos. Por eso hace rato hablaba yo de esta necesidad también de la autoevaluación constante y que también es uno de los elementos que aparece dentro del proyecto educativo de nuestra institución, ¿no? Justamente cuando se habla de la evaluación dentro del proyecto educativo se habla de la evaluación de los procesos. No es, o sea, la evaluación no es aplicar un examen al estudiante para ver si pasa o no pasa la asignatura. Es una evaluación de los procesos, es una evaluación de los aprendizajes adquiridos y también de los no adquiridos y por qué estos no lograron adquirirse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, docentes que tengan un alto nivel de autoeficacia, pues también buscarán o tendrán mayor motivación para buscar justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, si ya hablamos justamente de la importancia, ¿no? De este concepto dentro de nuestra práctica docente, pues lo interesante sería saber, bueno, ¿y cómo le hacemos para mejorar la autoeficacia, ¿no? ¿Cómo, o sea, ahorita estoy pintando yo un paisaje muy, muy bonito de docentes comprometidos, de docentes motivados, de gente que quiere hacer las cosas de mejor manera, pero bueno, pues ¿cómo llegamos a ese punto, no? ¿Cómo logramos desarrollar esta percepción de suficiencia por parte de los docentes para que deseen involucrarse de una manera distinta en su práctica? Y bueno, estas son algunas, ¿no? Sugerencias, por supuesto, cada quien podrá proponer algunas más, pero de manera muy general tenemos esto. En principio, hablando de la formación continua y el desarrollo profesional, ¿no? Nosotros somos docentes que entramos a la institución hace muchos años. Yo digamos que soy como de los nuevos, yo entré hace 15 años, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo en la institución, llevamos mucho tiempo haciendo esto, pero sí es importante que aprendamos a hacerlo de una manera diferente, que es importante que aprendamos nuevas maneras de hacer las cosas. Es importante que podamos seguir el ritmo de los jóvenes con los que estamos trabajando semestre tras semestre, ¿no? Si por ahí nos quedamos con las ideas de hace
15, 20 años, pues eso seguramente va a tener un impacto negativo en nuestra práctica docente, ¿no? Entonces, de entrada, esa parte del desarrollo profesional, de la formación continua, va a ser muy importante, ¿no? De igual manera, el crecimiento personal y profesional que podamos tener, porque como decía hace rato, o sea, no somos nada más docentes, somos personas, somos hombres y mujeres cuya vida fuera del aula, pues también tiene un impacto dentro de la tarea que realizamos. Y en ese sentido, hablar de crecimiento personal, pues también es importante, ¿no? ¿Cómo afronto yo las situaciones emergentes como persona? Va a tener un impacto también en el aula. ¿Cómo entiendo yo, por ejemplo, la cuestión de las violencias? ¿Cómo entiendo yo, por ejemplo, la cuestión de la equidad de género? Eso tiene también un impacto dentro del aula, ¿no? Y si yo soy una persona que es renuente al cambio y soy una persona que es renuente a tener este crecimiento como persona, este crecimiento personal, eh, pues eso va a tener también un impacto en la práctica que realizo, ¿no? Eh, Otro elemento que ya he mencionado en repetidas ocasiones, pero que lo vuelvo a mencionar por esta importancia que tiene y sobre todo la importancia que tiene dentro del proyecto educativo del instituto, pues es esta constante evaluación, ¿no? Más allá de llenar un cuestionario cuando por ahí en sistemas logran habilitarlo, pues es una cosa de todos los días, de ver, bueno, qué pasó, cómo fue mi desempeño frente a los estudiantes, qué actitudes observé, qué avances pude detectar, ¿no? Qué dificultades pude observar también, ¿no? De manera que yo pueda hacer ajustes y ajustes constantes, o sea, no es de que me tenga que esperar al final del semestre para decir, ah, no, bueno, este, no vuelvo a hacer esto, ¿no? O sea, si yo estoy implementando alguna estrategia y en el camino veo que no está funcionando, pues es perfectamente válido hacer un alto y decir, a ver, por aquí no va el camino, eh, vamos a ver qué es lo que está fallando, vamos a recomponer y en dado caso, si no hay manera de hacer ajustes, pues cambiar completamente lo que estoy haciendo, ¿no? Esa también es una de las posibilidades que me da el instituto. Yo no me tengo que casar con una planeación específica que me diga, el día 1 haces esto, el día 2 haces esto, el día 3 haces esto, sino que yo tengo la libertad de ajustar conforme voy viendo la evolución de los grupos, la evolución de los estudiantes, ¿no? Entonces, es muy importante este elemento de la autoevaluación. ¿De qué otra forma podemos fomentar una mejor autoeficacia docente? Pues bueno, está también esta parte del reconocimiento del desempeño, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, pues también hay que reconocerlo, ¿no? Y no solamente se trata de dar palmaditas en la espalda, sino que realmente eh, tener un reconocimiento de pares, ¿no? Entre nosotros mismos, un reconocimiento, ojalá, de las autoridades, pero bueno, pues si eso no se puede, al menos dentro de el entorno inmediato, pues poder tener ese reconocimiento de las cosas que estoy haciendo bien, porque de esa manera, pues vamos a sentir motivados a seguir mejorando, ¿no? En este sentido, hablaba yo de este reconocimiento entre pares y ese reconocimiento entre pares pues, también se va a lograr a partir del trabajo colaborativo. Es decir, otro elemento que está ahí plasmado dentro del modelo es que como docentes trabajemos con nuestros pares, trabajemos con docentes de otras academias, trabajemos con docentes de nuestra misma academia, trabajemos con docentes de otros planteles. Es decir, es importante que podamos trabajar de manera colaborativa, ya que esto, además de fortalecer la autoeficacia, pues también nos va a permitir afrontar desafíos de manera colectiva, nos va a permitir conocer experiencias, nos va a permitir eh, saber de formas en las que ciertas personas afrontaron cierta situación
y eso me va a dar a mí el conocimiento y la seguridad para adaptarlo y llevarlo a mi contexto particular, ¿no? Desafortunadamente, como decía yo hace rato, ya llevamos mucho tiempo en esto y probablemente esa convivencia ya haya generado ciertas fricciones, haya desgastado ciertos engranes y pues sea un poco difícil trabajar de manera colaborativa. Sin embargo, pues ahí espérenme porque está entrando la pipa y tal vez no se oye nada. Ya, perdón, estaba entrando la pipa de agua aquí al plantel, entonces hacía mucho ruido. Eh, Les decía, tenemos que buscar la manera de lograr trabajar de manera colaborativa, ¿no? Al menos en los contextos cercanos, ¿no? Por supuesto tiene que ver también con este sentido profesional. No estamos diciendo, no tenemos que ser amigos, estamos diciendo tenemos que lograr trabajar de manera conjunta, tenemos que lograr comunicarnos entre docentes, sobre todo, por ejemplo, dentro de un comité tutorial, pues es importante, ¿no? También, pues justo, ¿no? Mantener esa figura de los comités tutoriales. Por ahí he escuchado compañeros que dicen, no, es que mi plantel ya desapareció el comité, ¿no? Ya hay 20 docentes atendiendo a 3 grupos y entonces pues es muy complicado lograr comunicarse entre nosotros. Hay que procurar que esos comités permanezcan dentro de la institución, fortalecerlos, y ese fortalecimiento pues, tiene que ver también con el trabajo que podamos hacer de manera colaborativa entre docentes, ¿no? De igual forma, también tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa con los estudiantes, porque de pronto parecería que es una competencia y que estamos enfrentados estudiantes contra docentes, y no, pues se supone que ambos grupos buscamos un fin común. Entonces, más allá de enfrentarnos, pues tenemos que aprender a trabajar codo a codo, a estar del mismo lado y dirigirnos hacia la misma meta, ¿no? Entonces, es una parte también muy importante, la parte del trabajo colaborativo y, por supuesto, la creación y fortalecimiento de redes. Es decir, tenemos que buscar espacios para socializar nuestras experiencias, tenemos que buscar espacios para llegar a ciertos recursos, a llegarnos a ciertos recursos. Tenemos que buscar espacios también para proveer de recursos, ¿no? Es decir, como institución de pronto hemos quedado aislados y pues la realidad es que tendríamos que interactuar de una manera diferente con otras instituciones del propio gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? A mí me cuesta trabajo entender cómo es que no tenemos una relación más cercana, por ejemplo, con Secretaría de Cultura, cómo no tenemos una relación más cercana con el Instituto del Deporte, cómo no tenemos vamos, o sea, relaciones más cercanas a nivel institucional con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o con la propia Universidad Rosario Castellanos. Eh, Tenemos que buscar la forma, ¿sí? Yo entiendo que es, al final, eh, es algo que corresponde a las autoridades, pero pues también tenemos que impulsar esos vínculos desde nuestra trinchera para que las autoridades se lleguen a poner las pilas, ¿no? Y también de manera interna. A mí me parece que uno de los mejores ejemplos que puedo nombrar de esta forma de trabajo, pues es este seminario, ¿no? Esta iniciativa que sale de algunos docentes inquietos que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos juntarnos y trabajar y dar a conocer ese trabajo, y a partir de ahí surge este seminario, ¿no? Y a partir de ahí es que tenemos este espacio de socialización y este espacio de difusión del conocimiento, que es muy importante, ¿no? Y yo sé que ustedes como organizadores han tenido que lidiar con muchas cosas. Hoy
pues yo me tuve que tomar una licencia con el grupo que estoy atendiendo porque pues desafortunadamente tengo grupo de 12:30 a 2, ¿no? Entonces, pues sí les tuve que decir, muchachos, pues denme chance, a la 1 paramos, pero pues tendría que haber un apoyo más mayor a estos espacios, ¿no? Que son tan importantes, y también entre espacios, pues lograr tener una comunicación, ¿no? Hay varios grupos de trabajo, varios seminarios en el instituto, pero de pronto, pues cada grupo va por su lado y cada espacio va por su lado, y no se difunden, ¿no? Las actividades, los saberes que se están construyendo dentro de esos espacios. Entonces, también es importante, sería importante lograr a construir una red dentro de esos seminarios, de esos espacios de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, ¿no? Retomando un poco las cosas que estuve comentando, ¿no? La autoeficacia docente, pues, tiene un impacto muy importante dentro de la práctica que llevamos a cabo, y esto a su vez en los aprendizajes de las y los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, es importante fomentar esta autoeficacia docente. ¿Por qué esta autoeficacia va a impactar en el desempeño de los estudiantes? Pues porque si yo tengo la confianza de lograr buenos resultados con los estudiantes, voy a estar más abierto, voy a ser más receptivo, voy a procurar buscar maneras diferentes de trabajar con estudiantes, voy a procurar aprovechar los espacios de trabajo, ¿no? La asesoría, la tutoría, voy a pues realmente ser este facilitador del aprendizaje que propone el proyecto educativo, y no nada más una especie de contralor que va a dar fe de si el estudiante cumple con los criterios que yo mismo establezco para decir que cubre una asignatura o no. Entonces, es importante desarrollar esta capacidad, esta percepción de la capacidad que tenemos como docentes, pero pues también que esto se refleje en nuestra práctica, ¿no? No se trata de decir, yo soy bien fregón, sino que, bueno, pues, demostrarlo con hechos y lograr que los estudiantes realmente estén adquiriendo los conocimientos que se necesitan, ¿no? No decir, soy vaca sagrada y por eso todo el mundo reprueba conmigo, ¿no? O sea, hay que realmente aterrizar esto en resultados tangibles, ¿no? Y por supuesto, pues el camino para lograr que los docentes tengan una mejor eficacia, pues no es simple, ¿no? Sin embargo, pues a partir de espacios como este, espacios como el seminario, pues la idea es buscar, ¿no? Maneras de colaboración, maneras de trabajo que nos lleven hacia ese destino. Y ya por último, me gustaría terminar. Generalmente me gusta agregar como algunas fuentes de información. En este caso, pues es un pequeño comercial. Les decía yo que este trabajo lo desarrollé como parte de la maestría. Entonces, bueno, pues el resultado está en una publicación que, pues si gustan revisar, aquí les dejo el vínculo, el QR para accesar de manera más rápida. Es un caso que se hace un estudio de caso dentro de una institución preescolar. Está pendiente la parte del estudio de casos en el instituto. De igual manera, si hay alguien interesado, interesada, pues podemos ponernos de acuerdo para, pues, desarrollar un proyecto de investigación al interior del IEMS. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Creo que es una plática sumamente interesante y bueno, en principio agradecerte que la hayas expuesto en este seminario de didáctica e investigación docente, y siempre es un gusto contar con tu participación en las diferentes ediciones de este seminario. Yo creo que has abierto un tema que es sumamente importante porque
¿qué nos lleva a nosotros a preguntarnos qué es ser un buen docente? ¿Estoy siendo un buen docente? ¿Tengo áreas de oportunidad, de mejora continua? ¿He realizado la autoevaluación necesaria para finalmente saber si estoy haciendo lo que me corresponde o puedo mejorar? Yo creo que digo que hay muchísimas preguntas, por lo tanto, pues seguramente ya de manera individual y precisa nos harán algunos de los compañeros que están presentes en esta sesión. Entonces se abre la sesión de preguntas y respuestas y quien quiere hacerle alguna pregunta a César. Bueno, creo que no veo manos levantadas, pero en principio, César, yo sí te quiero preguntar, tengo muchas preguntas y lo primero que quisiera que nos orientaras es, ¿cómo saber si somos docentes eh, mm, autoeficaces? Porque como dices, yo puedo tener una visión de mí misma como, ay, soy bien fregona o soy bien fregona, pero pues no necesariamente eso se refleja en los resultados. Y entonces estoy pensando, el número de estudiantes que avanza en mis cursos sería un indicador, pues a lo mejor no es por ahí, ¿no? Hay rúbricas, hay algunos instrumentos validados que nos permitan eh, validarnos como o determinar si somos autoeficaces o no. Eh, sí, pues digo, es justo una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, yo puedo estar seguro de lo que estoy haciendo, ahora que lo estoy haciendo bien, pues es otra cosa, ¿no? Eh, Me parece que aquí sí sería importante considerar justamente esta definición inicial, ¿no? Y a partir de ahí se puede como aclarar un poco justamente esta duda, ¿no? O sea, estoy logrando que los estudiantes puedan desarrollar los aprendizajes que la asignatura plantea o no, ¿no? Yo sé que muchas veces esta cifra que desde mi punto de vista es bastante criticable de el avance o el rezago, como queramos llamarle, oculta muchas cosas, ¿no? Pero de entrada sí puede ser un indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en nuestras manos está justamente esta idea de cubrir o no cubrir estudiantes, ¿no? Eh, que al final se traduce en cuántos pasan o cuántos no pasan, cuántos aprueban o cuántos reprueban. Sabemos que esto va mucho más allá, pero me parece que sí es un indicador que es importante considerar, pero no de manera superficial, sino entendiendo qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Muchas veces nos quejamos, por ejemplo, que los estudiantes abandonan los cursos, pero pues habría que preguntarnos, bueno, ¿por qué están abandonando los cursos? ¿No? ¿Están abandonando todos los cursos o nada más el mío, nada más mi asignatura? ¿No? Porque eso nos va a dar información importante. Ahí es donde también entra esta parte del diálogo y de la cooperación entre docentes, ¿no? A lo mejor nos tocó una de esas generaciones que por alguna razón del destino tuvieron múltiples problemas familiares, de salud, etcétera, y pues se nos va medio grupo a todos en el comité. Bueno, pues ni modo, son cosas que pasan y difícilmente vamos a tener injerencia ahí. Pero si a mí ya se me fueron 20 estudiantes, pero esos 20 estudiantes sí están entrando a las demás asignaturas, pues habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, con respecto a lo que preguntabas, sí hay algunos ¿cómo se llaman estos? Bueno, instrumentos de medición, escalas, muchas veces se les llama. Hay diferentes escalas de autoeficacia docente. Yo lo que veo ahí es que de pronto muchas veces este es un concepto que se
se ha estudiado más, se ha investigado más en la educación básica. Se ha estudiado más con docentes de educación básica y no tanto con docentes de educación media superior y superior. Por lo tanto, muchas veces los indicadores de esos instrumentos están más enfocados a cuestiones de educación básica. Por ejemplo, hay una dimensión que viene en estos estudios que se llama control de grupo. Para mí, bueno, ya en nivel medio superior, este asunto de control de grupo me parecería como un tanto, pues que no tiene como mucho sentido, al menos porque a mí no me ha tocado un grupo incontrolable, ¿no? Ya son otro tipo de estudiantes, ya, aunque todavía están chicos en el primer semestre, pues todavía, o sea, ya traen otro chip tal vez, ¿no? Entonces, sí hay estas escalas, por eso decía yo hace rato, habría que hacer el esfuerzo de pues, adaptarlo tal vez al nivel medio superior, si lo que queremos es un instrumento que podríamos calificar como un poco más objetivo, pero en la parte subjetiva, que también es valiosa, pues me parece que sí es importante hacer ese ejercicio a partir de los resultados, ¿no? Justamente. Gracias, César. Hola, Beatriz se desconectó por alguna razón y me pidió que siguiera moderando. Hay una pregunta en el chat, César, de María del Carmen. Dice, hola, no tengo micrófono, pero la pregunta es, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido? ¿Quieres comentar? Pues no me queda muy clara la pregunta con respecto a los resultados de qué, pero no sé si ahí... A ver si ahorita María del Carmen quiere como completar la pregunta. En lo que lo hace yo había levantado la mano y quería hacerte una pregunta que me surgió ahorita que estuve escuchando tu charla, que se me hace muy, muy, muy interesante y muy relevante. Parto diciendo que el concepto de autoeficacia yo lo había escuchado más en cuanto a los estudiantes, ¿no? Hay investigaciones sobre ese concepto en los estudiantes que es súper determinante para ellos, ¿no? Justamente para avanzar en alguna asignatura, etcétera. Y yo me preguntaba si también bueno, entonces para mí es muy, muy novedoso que se esté aplicando este concepto para los docentes, entonces por eso me da mucho gusto escuchar tu charla. Y mi pregunta era si ese concepto, justamente eso, hace que de pronto nuestra visión como profesionales docentes se vea limitada, ¿no? Pareciera que el único parámetro para la eficacia del docente es pues, qué tantos estudiantes avanzan, ¿no? Y de ahí ya nos quedamos. Y hay otros que tú ya has indicado. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos parámetros que podríamos empezar a tomar en cuenta para justamente para empezar a revalorar ese trabajo, ¿no? El de la docencia. Y María del Carmen ya comentó que si hay resultados de la visión sobre relación entre estudiantes y docentes. Gracias. Okay. Bueno, a ver, creo que lo que tendríamos que hacer es pues redefinir este concepto de avance, ¿no? O sea, por supuesto que uno pensaría que de manera natural el estudiante que logra los aprendizajes necesarios avanza, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en el contexto en el que estamos, muchas veces, a pesar de que hay estudiantes que desarrollan ciertos aprendizajes y lo hacen incluso con facilidad, por alguna razón se quedan en el camino, ¿no? Por alguna razón tienen que abandonar, por alguna razón desertan de los cursos. Entonces, me parecería importante aquí poder como separar, ¿no? Y por eso decía yo
hacer el análisis de cifras, pero a profundidad, no nada más desde una como estadística simplista, ¿no? Me parece que todas y todos nosotros como docentes tenemos una noción, o al menos quienes interactuamos más con los grupos, tenemos una noción de quién sí está desarrollando los aprendizajes y quién no. No tenemos que esperarnos a pedir una tarea, no tenemos que esperarnos a hacer un examen, sino que en el día a día, en la práctica cotidiana, nosotros tenemos esa capacidad de percibir quién sí está comprendiendo, quién sí está aplicando ciertas estrategias que revisamos, sí tenemos esa noción de quién sí está como avanzando en estos términos de lograr los aprendizajes, ¿no? Y de igual manera, quien no. En los casos de quien sí, bueno, pues ahí podríamos decir, bueno, pues la estrategia que estoy siguiendo es adecuada. Pero en los casos de quien no, es donde entra justamente este concepto de autoeficacia, ¿no? Si soy un docente autoeficaz, lo que voy a hacer es que me voy a cuestionar por qué estos estudiantes no están logrando lo que estos otros sí. Si soy un docente autoeficaz, voy a cuestionarme qué necesito hacer yo como docente para que estos estudiantes que tienen dificultades puedan afrontar esas dificultades. Voy a tener esa confianza de decir, ok, vamos a hacer cosas diferentes con estos estudiantes. Muchas veces hemos tenido como ese diálogo y esa discusión en torno a lo que llamaríamos el nivel óptimo de aprendizaje de un estudiante, ¿no? Esta discusión para mí está resuelta desde el propio proyecto. No todos los estudiantes tienen que desarrollar los mismos aprendizajes. Hay quienes, debido a su contexto, lograrán cierto nivel y hay quienes lograrán un nivel menor o mayor. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que considerar es el proceso, ¿no? Y ahí es donde justamente esa autoeficacia me va a mí a permitir introducirme dentro del proceso y no mantenerme al margen, un poco dando respuesta a lo que comentaba, a lo que pregunta María del Carmen, o al menos a lo que yo entendí que pregunta, es que esta autoeficacia me va a llevar a mí como docente a intervenir dentro de los procesos y no nada más ponerme desde arriba a evaluar y a juzgar y a decir tú sí, tú no, ¿no? O sea, lo que yo decía de trabajar de manera colaborativa con los estudiantes, tiene que ser de esa manera si yo lo que pretendo es que los estudiantes alcancen o desarrollen ciertos aprendizajes, ¿no? No estamos en una institución tradicional en donde el docente a capricho decide o más bien aplica un examen para decir quién sí y quién no. Sabemos que los exámenes no necesariamente van a reflejar si un estudiante está adquiriendo aprendizajes o no, o está logrando aprendizajes o no. Entonces, es justamente esta confianza en el quehacer, esta confianza en la capacidad que tengo como docente, lo que me va a permitir a mí evaluar el proceso y no tan más allá del resultado, ¿no? Y bueno, como bien decías, Ulises, o sea, sí es un concepto que va más allá de los docentes y de los estudiantes, o sea, se habla de la autoeficacia de los profesionales, ¿no? De hecho, por ahí me parece que esto empezaba, o esta idea empezaba a estudiarse en médicos en un inicio, ¿no? Entonces, de ahí ya se propagó a todas las áreas, ¿no? Y dentro de cualquier terreno profesional se puede hablar de la autoeficacia. En particular, bueno, pues esta parte de la autoeficacia docente, ¿no? Y como tú bien decías, pues también está la otra parte, ¿no? La autoeficacia del estudiante. ¿Qué tan capaz se siente el estudiante para llevar a cabo las tareas que le corresponden dentro de este rol de estudiante?
¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido las dos preguntas. Gracias, César. Sí, nuevamente María del Carmen levantó la mano y luego Beatriz. Ya, si quieres preguntar, Carmen. No, más bien dejó la mano levantada. Entonces, Beatriz, si alguien más quiere hacer una pregunta a César, todavía tenemos suficiente tiempo. Puede ser con tu micrófono o en el chat y la comentamos. Adelante, Beatriz. Creo que Beatriz, pensé que ya se había reconectado. Parece que no, todavía. Beatriz, ¿ya estás conectada? No, todavía no. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntarle algo a César? Hay un comentario de Marta, lo voy a leer. Dice, en esta redefinición se observa que muchas veces nuestros estudiantes no alcanzan lo mínimo necesario. El rezago académico con el que ingresan es muy grande y subsanar esas carencias requiere de más de un semestre. El que ellos acepten mayor madurez y compromiso lleva aún más tiempo y es posible que no sean pacientes ni conscientes de la labor del estudiante. Bueno, es el comentario de Marta. Sí, de hecho también es muy acertado esta parte, ¿no? Volvemos al punto, estamos trabajando con personas y el estudiante pues, es una persona que tiene intereses, motivaciones, gustos, dificultades diversas. Y en ese sentido, bueno, pues lo que propone el proyecto es que podamos trabajar de manera eh, pues, personalizada con ellos, ¿no? Por eso este asunto de grupos pequeños, por eso este asunto de el tiempo completo, de la asesoría, ¿no? Entonces, bueno, no se trata de decir, es que es fácil, por supuesto que no. Tampoco se trata de decir que todos, con todos lo vamos a lograr. De hecho, algo que a mí de pronto me frustra del proyecto educativo es que pues sí, habla maravillas, ¿no? Y el estudiante que busca formarse como persona, pero en ningún lado dice, bueno, y el estudiante que no busca formarse, ¿qué hacemos con él, no? Y bueno, pues ahí es donde justamente se plantean los retos, ¿no? De esta labor que llevamos a cabo. Sí, claro, claro. A ver si... Bueno, no sé si alguien más quiera hacerle una pregunta a César o hacer un comentario. Hace rato, bueno, ya a mí se me ocurre aprovechando que mencionabas que hay algunos esfuerzos de los docentes que son aislados, se forman grupos, pero cada quien va por su propio rumbo, su dirección. Y quizás es un buen momento, como estabas mencionando, de encontrarnos, ¿no? De encontrar esos esfuerzos que se están haciendo, algunos individuales, otros en grupo, en equipo, y aprovechar los espacios. Por ejemplo, las jornadas académicas son un espacio que, en mi opinión, no deberían fragmentarse tanto las jornadas académicas, con tantos grupos y con tantas sedes y tantos, sino que debería ser el punto de encuentro, ¿no? Para escucharnos, dialogar, en lugar de formar un grupo y ya con ese grupo solo me voy a reunir en tal plantel, sino encontrarnos. Veo también fragmentadas algunas academias. Entonces, pues sí, creo que una parte para revalorizar nuestro trabajo es volver a encontrarnos en ciertos espacios. Y las jornadas es algo que todavía subsiste afortunadamente, pero siento que hay demasiadas espacios, ¿no? Cuando deberíamos concentrarnos todos, o la mayoría,
Y a veces solo nos concentramos en lo que nos ofrecen, ¿no? En lo que nos están últimamente ofreciendo como actividades para jornadas desde la autoridad, y que siento que luego eso en realidad distrae de lo que podemos proponer los propios docentes. Pues no sé si alguien más quiera comentar algo, César, algo con lo que quiera cerrar la sesión. Pues justamente ahorita que lo mencionas, lo he dicho ya anteriormente, estos espacios, ¿no? Me parece que son como el reflejo justamente de esto que comentas, ¿no? De ese deseo, de esa voluntad de las y los docentes por intercambiar, por socializar, por reunirse y conocer lo que otras personas están haciendo, esa búsqueda de trabajar de manera colaborativa. Y creo que este seminario en particular tiene características que indican que pues hay manera, ¿no? De darle la vuelta a las adversidades. O sea, muchos seminarios dependen de, pues justamente, ¿no? Este permiso para reunirse un día, lo cual por supuesto facilita muchísimo las cosas, pero ustedes han dicho, no, o sea, si no tengo esa posibilidad, bueno, pues voy a sacar adelante el trabajo de todas formas, ¿no? Y nos vamos a reunir de manera virtual y de esa manera le damos la vuelta al problema de la distancia. De pronto las autoridades que en su momento pudieron llegar a ser flexibles cuando estábamos confinados, terminó el confinamiento y dijeron, vámonos olvidémonos de todo lo anterior, ¿no? Esas jornadas que tuvimos a distancia, pues me parece que fueron de las más nutridas que llegamos a tener, ¿no? Alguien podrá decir, ay, es que la gente llega, se conecta y ya. Bueno, pero eso ya es una decisión personal, o sea, quienes realmente tenemos el deseo y la voluntad de trabajar y de escucharnos, pues vamos a estar conectados y vamos a estar atentos y vamos a aprovechar esa ventaja que nos da la tecnología para poder dialogar a la distancia, ¿no? Pero de pronto parecería que si firmas una hoja, trabajas, y si no la firmas, no trabajas, ¿no? Esa visión también, ahora sí que con perdón de quien escuche, pero me parece una visión muy pobre. No somos profesionales y si vamos a utilizar medios tecnológicos para trabajar, pues vamos a trabajar realmente, ¿no? No va a ser nada más para simular o para fingir. Entonces, coincido contigo plenamente, ¿no? Habría que buscar un espacio en jornadas y tal vez habría que ir pensando en organizar un encuentro de seminarios, tal vez un día, ¿no? De jornadas en algún lugar. Y digo, yo participo en otro seminario que es el Seminario Interdisciplinario de Investigación Educativa Zona Sur. Eh, Sé que hay otros grupos, tal vez buscar, ¿no? Esta posibilidad de encontrarnos en algún momento en estas jornadas, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos, Beatriz, que pudo reconectar con problemas. Pues si no hay más comentarios o dudas, compañeras, compañeros, les agradezco mucho su asistencia, el estar aquí. Muchas gracias, César. El seminario todavía continúa. En 15 días vamos a tener otra charla. Entonces, los invitamos a conectarse nuevamente. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego.